GUPC se complace en presentar el taller de geotecnia con miras al examen parcial 2022-2 llevado a cabo por el área de talleres GUPC. Lo primero que vamos a hacer es saber en qué consiste el problema y continuamente vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Problema 1. Se le encarga un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para un tanque elevado que contendrá agua potable para la ciudad de Pisco, donde se espera un suelo arenoso y un nivel freático alto de menos 1.5 metros de profundidad respecto al terreno natural. El área que se dispone para el proyecto es de 500 metros cuadrados. Pregunta: ¿cuántas exploraciones o investigaciones de campo directas se ejecutarán? Del enunciado sabemos que es un tanque elevado de agua y que el área del proyecto es de 500 metros cuadrados, por lo que, de acuerdo a la norma técnica peruana, E050 suelos y cimentaciones, en la tabla número 1 identificaremos el tipo de edificación. Vamos a tanques elevados y vemos que aquellos que son menores a 9 metros de altura serán tipo 2 y aquellos que son mayores de 9 metros de altura serán tipo 1. Escogemos tipo 1 porque el enunciado dice que el tanque elevado de agua es para la ciudad de Pisco. Después vamos a la tabla número 6, que de acuerdo al tipo vemos que los números de puntos de exploración serán 1 por cada 225 metros cuadrados de área techada del primer piso. Pero el de nosotros es un tanque elevado de agua, entonces la norma también nos dice: dentro de esta categoría se incluyen las plantas de tratamiento de agua, en la que se considera, en lugar de área techada, el área en planta de la misma. Entonces el área a considerar serán 500 metros cuadrados. El primer punto de exploración será a los 225, el segundo será a los 225 más, o sea, a los 450, por lo que aquí aún hay una diferencia de 50 metros, entonces haremos un punto de exploración más, y serán 3. Además, la norma también nos menciona de que n, o sea, los puntos de exploración nunca serán menor de 3. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería que son 3 exploraciones de campo directas como mínimo. Pregunta B. ¿Qué método y o técnica de exploración se ejecutarán? Sabemos de que tiene un nivel freático alto de menos 1.5 metros, el tipo de suelo es arenoso y se presenta en Pisco. De acuerdo a la norma E050, en el apartado 38.4, exploración de campo, nos dice de que las perforaciones deben tener una profundidad mínima de 15 metros y deben ser realizadas por las técnicas de lavado y rotativa. Aquí, dentro de las perforaciones se llevan a cabo ensayos de penetración estándar SPT, respondiendo así a la pregunta B. Además, para terrenos donde exista ocurrencia de potencial licuación. Y decimos potencial licuación porque nos presentan estas 3 características. Pisco, que es donde se va a ubicar el proyecto, tiene una aceleración máxima horizontal, ya que se encuentra en la zona 4 de 0.45, lo cual representa una alta probabilidad de sismo. Además, en la norma de 0.50 nos dice que el suelo puede ser susceptible a licuar durante un sismo, presentando simultáneamente las siguientes características: que esté constituido por arena, lo cual así es, o arena limosa, arena arcillosa, limo arenoso o no plástico, o grava empacada en una matriz constituida por alguno de los materiales anteriores, y encontrarse sumergido, o sea, que tenga un nivel freático alto, que es el caso. Entonces, es por esto que aquí mencionamos de que tiene una ocurrencia de potencial de licuación. Pregunta C. ¿A qué profundidad llegará cada punto de exploración? De los datos anteriormente dados, no todos los vamos a tener a la mano, pero basta de saber de que sepamos de que si hay un nivel freático alto, es un suelo arenoso y hay una alta probabilidad de sismo, este terreno, ese suelo va a ser potencialmente licuable. Es por eso que para poder responder esta pregunta, en el apartado 38, 4.1,
Nos dice, cuando la historia sísmica del lugar haga sospechar la posibilidad de ocurrencia de licuación, el programa de exploración de toda el área comprometida para la estructura se realiza de acuerdo al indicado en la tabla 6, el cual ya hemos mencionado, ¿no? Que ubicamos el tipo de edificación y mencionó de que debe ser a cada 225 metros cuadrados y deben ser 3 como mínimo en todo el terreno y con perforaciones hasta 15 metros de profundidad como mínimo también. Entonces, la respuesta sería cada perforación debe llegar a los 15 metros como mínimo. Pregunta D. ¿Cuál es el presupuesto de su programa de exploraciones de campo? Hasta el momento hemos visto que se ejecutarán 3 perforaciones de 15 metros y ensayos SPT por cada metro. Las perforaciones, de acuerdo al dato, están 200 soles por cada metro. Además, también sabemos que son 3 las perforaciones de acuerdo a la tabla 6 y son 15 metros como mínimos, ya que es un suelo potencialmente licuable, conforme a lo que nos menciona en el apartado 38.4.1. Entonces, al multiplicarlos nos va a salir 9.000 soles que nos costarían las perforaciones. Los ensayos de CPT, de acuerdo al dato, son 50 soles por unidad. Serán 3 también por 15 metros como mínimo, de igual manera como nos menciona la norma para los ensayos de CPT. Al multiplicar estos 3 será 2.250 soles. La suma de ambos, que es 11.250 soles, es el presupuesto del cronograma de exploraciones de campo. Continuando con el problema 2, te pide, dentro del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación se obtuvo una muestra inalterada de suelo a 2.5 metros de profundidad. Los especímenes ensayados a compresión triaxial consolidado no drenado. Los resultados del ensayo triaxial CU son presentados en la figura 1 y figura 2. Nos pide determinar la presentación de los resultados obtenidos en el ensayo triaxial, los parámetros de resistencia del suelo en términos de esfuerzos totales y los parámetros de resistencia del suelo en términos de esfuerzos efectivos. Para resolver este problema vamos a utilizar las dos figuras, la figura 1 y la figura 2, ya que tenemos en la figura 1 que va a ser la curva de esfuerzos desviantes versus deformación, donde tenemos las curvas de nuestros 3 especímenes. Nos dan como dato los esfuerzos principales número 3. Vamos a jalar una línea y vamos a prolongar esta línea y vamos a saber aproximadamente cuánto es el valor del esfuerzo desviante. En este recuadro vamos a anotar los valores. Para el esfuerzo principal 3 es 1 kilogramo por centímetro cuadrado y su esfuerzo desviante es 3. Si sabemos que el esfuerzo desviante es el esfuerzo principal 1 menos el esfuerzo principal 3, podemos hallar cuál es el valor del esfuerzo principal 1, que sería en este caso 4. Para ello vamos a realizar el mismo procedimiento para las tres curvas de los 3 especímenes y vamos a tener estos resultados. Como esfuerzo principal 3, 1 y esfuerzo principal 1 va a ser 4, 1.5, 6.5, 3.5 y 11.5. Continuando, vamos a utilizar la figura 2, que es la curva de presión de poros versus deformación para cada uno de nuestros especímenes, que son los mismos valores que tenemos en la figura 1. Vamos a prolongar una línea desde el primer espécimen y nos da un valor aproximado de 0.45. Para el segundo espécimen un valor de 0.75 y para el tercer espécimen un valor aproximado de 1.20, los cuales se van a anotar en la tabla de resultados. Como sabemos, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Para ello vamos a hacer una resta simple y vamos a sacar los valores. 1 menos 0.45 te da como valor 0.55, que es el esfuerzo efectivo número 3. Vamos a hacer esto para cada valor, para cada espécimen, y con eso completamos la tabla. Eso es un punto. Continuando con la parte B, nos piden hallar los parámetros de resistencia del suelo en términos de esfuerzos totales. Si sabemos que los parámetros son
el ángulo de fricción y la cohesión, usaremos la siguiente fórmula presentada. Para ello vamos a utilizar los valores de dos ensayos, el valor del ensayo 3 y el valor del ensayo 1. Vamos a reemplazar los esfuerzos principales que tenemos como dato y nuestras variables quedarán el ángulo de fricción y la cohesión. Para ello vamos a utilizar una simple resta de estas dos fórmulas reemplazadas con los datos, donde vamos a poder ver que estos dos términos se van a eliminar y nos quedaría 7.5 es igual a 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado por la tangente cuadrada de 45 más phi medios. Poniéndolo en la calculadora nos botará un resultado aproximado de 30 grados, que este va a ser nuestro ángulo de fricción, el cual vamos a reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones y nos arrojará el resultado de la última variable desconocida, que es la cohesión. En este caso nuestra cohesión nos resulta 0.29 kilogramos por centímetro cuadrado. Para la parte B utilizaremos lo mismo, pero utilizaremos los esfuerzos efectivos que teníamos en la tabla inicial. Reemplazaremos de la misma manera en la fórmula conocida y encontraremos los valores del ángulo de fricción efectivo, que será 36 grados, el cual también se reemplazará en cualquiera de las dos ecuaciones, y podremos hallar la cohesión efectiva, que es 0.36 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso daría como finalizada la pregunta 2. Continuando con el desarrollo del taller, en este caso el problema 3 nos menciona que se tiene una capa de suelo predominantemente granular en estado de compacidad medianamente densa, en el cual se desea construir cimentaciones superficiales. El nivel freático se ubica a 0.5 metros por debajo de la superficie. Además nos menciona que las propiedades físicas del terreno son clasificación SUX-SM, que significa arena limosa, índice de plasticidad igual a 0, peso específico natural del terreno igual a 18 kN sobre metro cúbico, peso específico saturado del terreno igual a 22 kN sobre metro cúbico, y las propiedades mecánicas se han determinado mediante ensayos triaxiales, cuyos resultados se muestran a continuación. Para condiciones drenadas tenemos que la cohesión resulta igual a 0 y el ángulo de fricción igual a 38 grados. Para condiciones no drenadas, la cohesión resultó igual a 0 y el ángulo de fricción igual a 29 grados. También nos dicen que consideremos el peso específico del agua igual a 10 kN por metro cúbico y el factor de seguridad para condiciones estáticas, el cual es igual a 3. Se busca determinar lo siguiente: evaluar la capacidad de carga utilizando las metodologías de Terzaghi y Meyerhoff para los siguientes casos. Para el ítem A, para una profundidad de cimentación igual a 1.5 metros y un ancho de zapata igual a 1.5 metros, nos dice que la zapata es cuadrada. En el ítem B nos dicen que la profundidad de cimentación es igual a 4 metros y el ancho de la zapata igual a 5 metros, también que consideremos una zapata cuadrada. Para el ítem C nos piden comparar y discutir los resultados obtenidos, tales como efectos de profundidad, dimensiones y metodologías en el cálculo de la capacidad de carga. También nos mencionan que sobre el terreno descrito se va a construir un reservorio de 15 metros de altura. Nos piden calcular el asentamiento elástico en el centro del depósito al llenarlo de agua en los casos siguientes. Nos dicen que despreciamos el peso del reservorio. Considerar en este caso que el suelo se encuentra seco y su módulo de Poisson es 0.45. La zapata va a ser cuadrada de 1.5 metros y otra también va a ser de 5 metros. Nos dicen que la cimentación es rígida, módulo de elasticidad constante igual a 2000 kg sobre centímetro cuadrado. Estos datos que nos dieron en el ítem D van a ser útiles para hallar el asentamiento elástico. En el ítem E nos piden que tener en cuenta que el reservorio, o que para el reservorio no se permiten grietas, y cuál de los casos propuestos cumple con el asentamiento individual máximo tolerable para este tipo de estructura según la norma correspondiente. O sea, cuál de los dos casos, si para el zapato cuadrada de 1.5 metros
o por una zapata cuadrada de 5 metros. ¿Para cuál de esos dos casos se va a cumplir el asentamiento individual máximo tolerable? Primero vamos a realizar el análisis de los datos, vamos a tratar de ordenarlos y tratar de identificarlos en el gráfico. Como se mencionó en el enunciado, el nivel freático tiene una profundidad con respecto a la superficie de 0.5 metros. Como se puede observar acá, la profundidad de cimentación para el ítem A va a ser igual a 1.5 metros, la profundidad de cimentación para el ítem B va a ser igual a 4 metros. El ancho de zapata para el ítem A va a ser igual a 1.5 metros y para el ítem B va a ser de 5 metros. El peso específico natural va a ser de 18 kN sobre metro cuadrado y el peso específico saturado va a ser igual a 22 kN sobre metro cuadrado. Y el peso específico del agua consideramos igual a 10 kN sobre metro cuadrado. En la parte que se observa acá se va a hallar el peso específico sumergido del terreno, que va a resultar del peso específico saturado menos el peso específico del agua. El peso específico sumergido va a ser igual a 12 kN sobre metro cuadrado y nos va a servir para hallar la sobrecarga más adelante. En el enunciado se mencionó que la capa de suelo predominantemente va a ser granular y la clasificación SUX va a ser de arena limosa y con un índice de plasticidad igual a 0. Esto nos da a entender que el mecanismo de movilización de resistencia cortante está en condición drenada, por lo tanto vamos a utilizar los parámetros de resistencia en condiciones drenadas, las cuales de cohesión igual a 0 y ángulo de fricción igual a 38 grados. Pero, sin embargo, para un suelo medianamente denso, como también se menciona en el enunciado, se debe corregir estos parámetros, ya que es probable que en un futuro ocurra una falla local. Por lo tanto, se corrige el ángulo de fricción con esta fórmula, que es tangente inversa de los 2/3 de la tangente del ángulo de fricción, que es de 38 grados, y el ángulo de fricción corregido o modificado resulta 27.51 grados. Para el cálculo de la sobrecarga vamos a utilizar esta fórmula, en la cual D va a ser igual a la profundidad del nivel freático, que es de 0.5. Tenemos aquí el peso específico natural del terreno, que es igual a 18, más D2, que va a ser igual a la profundidad de cimentación, menos 0.5, que es la profundidad del nivel freático. Esto lo vamos a multiplicar por el peso específico sumergido, que es 12, que es el saturado menos el del agua. Pero tenemos para el ítem A la profundidad de cimentación es 1.5 y en el ítem B la profundidad de cimentación es de 4. Para el primero, la sobrecarga nos resultó de 21 kN sobre metro cúbico, y para la profundidad de cimentación de 4 metros, la sobrecarga resultó de 51 kN sobre metro cúbico. Ahora sí vamos a hallar o vamos a evaluar la capacidad de carga última y admisible utilizando las metodologías de Terzaghi y Meyerhof. Primero utilizaremos la metodología Terzaghi para los dos ítems, el ítem A y el ítem B, utilizando su fórmula, en la cual eliminaremos la primera parte, ya que la cohesión es igual a 0, y eliminaría toda esta parte y no sería necesario hallar el NC. Ahora determinaremos los factores de capacidad de carga. Como se mencionó, no se va a hallar el NC porque no es necesario, solo el NQ y el N lambda. Para hallar el NQ necesitamos el ángulo de fricción, solamente reemplazamos en la fórmula y nos resulta 16.852. Para el N lambda necesitamos el valor de K lambda, el cual resultó de 43.31, y también reemplazamos el valor del ángulo de fricción y esto nos saldrá, bueno, el N lambda nos saldrá un valor de 14.092. 0.092. 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
Ahora, teniendo estos valores ya podemos hallar la capacidad de carga última para el ítem A y para el ítem B. Para el ítem A, el cual su ancho de zapata es de 1.5 metros, su carga última nos salió de 455.354 kilopascales. Para el ítem B, el cual su ancho de zapata es de 5 metros, resultó la capacidad de carga última de 1197.66 kilopascales. Ahora, para hallar la capacidad de carga admisible para el ítem A y el ítem B, simplemente dividimos la capacidad de carga última sobre el factor de seguridad, que es igual a 3. Para el ítem A nos resultó 151.785 kilopascales y para el ítem B nos resultó de 399.22 kilopascales. Ahora el método de Meyerhof. Igual para el ítem A y para el ítem B usaremos la formulación de Meyerhof y se eliminará la primera parte de la fórmula, ya que la cohesión va a ser igual a 0 y no sería necesario hallar el NC, ni el FCS, ni el FCD, ni el FCI. Vamos a determinar ahora los factores de capacidad de carga, el NQ y el lambda. El NQ simplemente reemplazamos el valor del ángulo de flexión y resultaría un valor de 13.951. Para el N lambda también reemplazamos el valor del ángulo de flexión y el ángulo, el NQ hallado anteriormente, y el N lambda resultaría un valor de 10.307. Ahora determinamos los factores de forma FQS y F lambda S. Tenemos primero para el ítem A el valor del ancho de zapata, que es de 1.5. Vamos a reemplazarlo. Como es una zapata cuadrada, el B y el L van a ser el mismo valor, y también reemplazamos el ángulo de fricción, dándonos un valor de FQS de 1.521. El valor de F lambda S, también reemplazamos el valor de B y L y nos saldría un valor de 0.60. Del mismo modo para el ítem B, en el cual el ancho de zapata es de 5 metros, nos saldría un valor de FQS de 1.521 y el valor de F lambda S igual a 0.60. Ahora, para determinar los factores de profundidad, previamente tenemos que determinar la relación de df sobre b, el cual va a ser menor o igual a 1 para ambos ítems, ya que en el ítem A ambos son, el b y el df tienen el mismo valor y su división va a ser igual a 1, lo cual resulta menor o igual a 1, y en el ítem B el df vale 4 y el ancho de zapata vale 5. Su división también resultaría menor o igual a 1. Y el ángulo de fricción, que es igual a 27.51, resulta mayor a 0. Y es por eso que usamos estas formulaciones para hallar los factores de profundidad, FQD y F lambda D. Para el FQD reemplazamos el ángulo de fricción y la profundidad de cimentación y el ancho de zapata, resultando un valor de 1.302, y el F lambda D sería igual a 1. Del mismo modo, para el FQD, para el ítem B, el FQD resultaría de un valor de 1.241 y el F lambda D resultaría un valor de 1. Ahora determinamos los factores de inclinación de carga. Vamos a, el enunciado no menciona que hubiera alguna inclinación de la carga aplicada, por ello vamos a tomar el valor de beta igual a 0 y solo quedaría 1 menos 0 elevado al cuadrado, lo cual resultaría 1, y acá del mismo modo 1 menos 0 elevado al cuadrado resultaría 1. Por lo tanto, el valor de FQI y el valor de lambda I resultarían igual a 1. Teniendo todos los valores previamente calculados,
Eh, Podemos hallar la capacidad de carga última y admisible por el método de Meyerhoff. La capacidad de carga última por el ítem A resultaría 621.661 kPa, y dividiéndolo entre 3, que es el factor de seguridad, para condiciones estáticas tendríamos una capacidad de carga admisible de 207 kPa. Ahora para el ítem B tendríamos una capacidad de carga última de 1482.251 kPa, y dividiéndolo entre el factor de seguridad, que es 3, tendríamos una capacidad de carga admisible de 494.084 kPa. En el ítem C nos piden comparar y discutir los resultados obtenidos. Se observa que para ambas formulaciones, tanto para Meyerhoff y para Terzaghi, la capacidad de carga admisible se incrementa conforme se incrementa el ancho y la profundidad de la cimentación. Asimismo, la formulación de Meyerhoff nos brinda resultados menos conservadores. Por ende, para un probable diseño sería mejor usar los valores obtenidos por el método de Terzaghi. Para el ítem D nos piden calcular el asentamiento elástico, para lo cual vamos a utilizar esta formulación, en la cual el Q va a ser igual a la carga transmitida por el reservorio de 15 metros de altura. Para hallar el Q o la carga transmitida va a ser igual a 15, que es la altura del reservorio, por el peso específico del agua en toneladas sobre metro cúbico, que es igual a 1. El producto, y ya convertido a kilogramos por centímetro cuadrado, va a ser igual a 1.5. El valor de B va a ser dependiendo, puede ser 1.5 y 5, vamos allá con los dos, y el valor de 1 menos U al cuadrado, recordemos que U es la relación de Poisson, nos va a resultar 0.80 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El índice de influencia, I sub F, va a ser igual a 0.82, sacado de esta tabla, ya que nos dicen que es una cimentación rígida, y la relación entre L sobre B son zapatas cuadradas, va a ser igual a 1. Así que simplemente prolongamos y saldría el valor de L del índice de influencia, que es de 0.82. El módulo de elasticidad nos dicen que es constante, igual a 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y simplemente reemplazaríamos. Acá tenemos para los dos valores que nos dieron, para un ancho de zapata de 150 centímetros o 1.5 metros, y para un ancho de zapata de 5 metros o 500 centímetros, que es lo mismo. Tendríamos el asentamiento, para estas condiciones tendríamos un asentamiento de 0.074 centímetros, y para estas condiciones tendríamos un asentamiento de 0.246 centímetros. Por último nos dicen que tener en cuenta que para el reservorio no se permiten grietas, y cuál de los casos propuestos cumple con el asentamiento individual máximo tolerable para este tipo de estructura según la norma correspondiente. En la norma 050, en las estructuras donde no se permiten grietas, la distorsión permisible será de 1 sobre 500. Acá podemos observar que el asentamiento diferencial máximo, conforme a las gráficas de Verhoeven, es de 2.3 centímetros, y el asentamiento máximo tolerable que se puede dar en el terreno es de 2.3 centímetros. Por lo tanto, ambos escenarios propuestos en el ítem D cumplen con el asentamiento máximo. Acá podemos observar lo que se mencionó en el párrafo. La distorsión máxima es de 1 sobre 500. Prolongamos y en el eje horizontal prolongamos y nos saldría aproximadamente 2.3 centímetros como asentamiento diferencial máximo. Este eje horizontal acá estaría, en esta gráfica estaría como un eje vertical. Buscamos el punto 2.3 centímetros, prolongamos en esta recta
y tendríamos el asentamiento máximo que nos saldría igual 2.3 centímetros.